Un niño solitario tocó a un caballo herido, y él reveló un secreto antiguo, pero lo que ocurrió después heló su alma y cambió todo para siempre. Suscríbete para más historias emocionantes que te harán vibrar hasta el final. Tomás, ¿dónde estás metido ahora? La voz de Carmen retumbó desde la cocina, rompiendo el silencio espeso de la casa, pero no hubo respuesta. El viento golpeaba las ventanas con un lamento seco, como si advirtiera algo. Carmen dejó el cuchillo sobre la tabla de picar y se limpió las manos en el delantal con prisa. Se asomó al corredor de tierra que conectaba la casa con el campo abierto y vio la silueta del niño alejándose entre los pastizales altos. «¡Ese niño va a volver con pulmonía!», murmuró para sí mientras cerraba la puerta con un leve temblor en las manos. Tomás caminaba con paso firme, casi desafiante, con su chaqueta raída cerrada hasta el cuello. En una mano apretaba su libreta de dibujos y en la otra una ramita seca que arrastraba por el suelo, marcando un surco irregular en la tierra húmeda. No miraba hacia atrás. No tenía por qué. Sabía que nadie lo seguiría. Cruzó el arroyo por las piedras, donde el agua helada chapoteaba entre sus botas desgastadas. Más allá, el terreno se hacía más salvaje, menos cuidado. Las casas del pueblo quedaban atrás y solo quedaban cercas oxidadas, arbustos secos y una inmensa calma inquietante. Era su refugio, pero también su escape. Un chillido agudo rompió la quietud. Tomás se detuvo en seco. Era un sonido rasposo, como de animal herido. Vino del potrero viejo, ese que nadie pisaba desde hacía años. El que su abuela le había prohibido acercarse, y no por superstición, sino por miedo, miedo del pasado. «¿Qué fue eso?», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El corazón le martilló en el pecho. La lógica le decía que diera media vuelta, pero la curiosidad lo arrastró. Se deslizó entre los alambres sueltos de la cerca y avanzó con cautela. A cada paso, el sonido se hacía más claro. Respiración entrecortada, pezuñas arañando el suelo. Y entonces lo vio. Un caballo negro, enorme, echado sobre el barro, temblando. Su cuerpo estaba cubierto de heridas secas y su ojo derecho parecía inflamado. Pero lo que más llamó la atención de Tomás fue la mirada del animal. No era de dolor, era de miedo y de algo más, reconocimiento. «¿Qué haces aquí?», susurró Tomás dando un paso más cerca. El caballo intentó incorporarse, pero cayó de nuevo con un bufido de frustración. Tomás se arrodilló a unos metros sin moverse más. Solo observaba. La lluvia fina empezaba a caer, impregnando el aire con olor a tierra mojada y metal oxidado. «Tranquilo, no te haré daño», dijo el niño con una voz tan suave que parecía prestada. El animal lo miró fijamente. Luego, algo inesperado sucedió. Bajó la cabeza como si aceptara su presencia. Tomás estiró la mano, temblando. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que debía hacerlo. Y cuando sus dedos tocaron el lomo tibio y húmedo del caballo, una imagen fugaz cruzó su mente como un relámpago. Su padre, sonriente, montando un caballo igual, mientras alguien lo observaba desde la sombra. Se levantó de golpe, aturdido. ¿Qué fue eso? Un relincho lo sacó de su trance. El caballo lo miraba con una intensidad casi humana. Tomás retrocedió, confundido, y corrió de regreso por donde había venido. No miró atrás. Solo cuando llegó a la casa, empapado y sin aliento, se detuvo. Carmen lo esperaba en la puerta, con el ceño fruncido y una toalla en las manos. «¿Dónde estabas? ¿No escuchaste la tormenta?», Tomás la miró. Iba a responder, pero algo en su interior le dijo que no. Aún no. Guardó silencio. Bajó la cabeza y entró. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de chapa, Tomás abrió su libreta. No dibujó el caballo, dibujó los ojos. Esos ojos que parecían decirle, «te estaba esperando». Al día siguiente, Tomás no pudo concentrarse en nada. Ni en los deberes que Carmen le había dejado en la mesa, ni en los dibujos a medio terminar que lo esperaban sobre su cama. Cada tanto,
Miraba por la ventana, con los dedos tamborileando en la madera del marco. El potrero, ese lugar que siempre había visto desde lejos, como si fuera parte de otro mundo. Años atrás escuchó a los viejos del pueblo hablar de él, bajando la voz como si nombrarlo fuera invocar algo oscuro. Decían que antes era un campo fértil, con animales y gente trabajando, pero que una desgracia lo volvió tierra maldita. Nadie entraba, ni siquiera los perros. Carmen siempre había sido clara. No quiero verte cerca de ese potrero. No es lugar para un niño, ahí solo quedan fantasmas del pasado. Pero ahora Tomás sabía que había algo más, no un fantasma, sino un ser vivo. Herido, vulnerable y de alguna forma conectado a él. Apenas el sol se asomó entre las nubes, salió con su libreta bajo el brazo. Caminó sin apuro, fingiendo distraerse con piedras y ramas. Pero sus pasos lo llevaban directo hacia allá. El aire era más denso conforme se acercaba, como si el campo mismo intentara advertirle que diera marcha atrás. El alambre de púas estaba oxidado, y un viejo letrero colgaba de una estaca: propiedad privada, prohibido el paso. Las letras estaban desgastadas, pero la advertencia seguía clara. Tomás dudó un segundo. Luego metió el cuerpo entre los alambres, cuidando de no rasgarse la ropa, y cruzó. El terreno era irregular, cubierto de maleza alta y ramas secas. El silencio aquí era distinto, más pesado. Apenas se escuchaban los pájaros. Avanzó con cautela, cada paso levantando polvo y recuerdos que no le pertenecían. Al llegar a la vieja estructura del establo, se detuvo. No había señales del caballo. ¿Ocaso?, susurró, sintiéndose un poco tonto por hablar en voz alta. Nada. La puerta del establo estaba entreabierta. Tomás la empujó con cuidado y entró. El olor a madera húmeda y cuero viejo lo envolvió. Había restos de herramientas, sacos rotos y un banco volcado. Todo parecía congelado en el tiempo, como si alguien hubiese salido corriendo y nunca volvió. Y entonces lo vio. Una marca en la tierra. Huellas recientes. Y al fondo, en un rincón donde casi no entraba luz, un trapo gris. No era un trapo, era una manta, y sobre ella, pelo oscuro. Ocaso. El caballo abría los ojos lentamente, como si el cansancio pudiera más que el miedo. Tomás se acercó despacio. No quería asustarlo. Se agachó y sacó una manzana que había guardado en el bolsillo. No tengo mucho, pero es dulce, dijo extendiéndola. El animal olfateó, dudó y aceptó. Mordió con lentitud, mientras sus ojos se mantenían fijos en los del niño. De repente un sonido seco quebró el momento. Un paso, afuera. Tomás giró de golpe y contuvo la respiración. Escuchó ramas crujir, algo moverse entre los arbustos. No estaba solo. Se escondió instintivamente detrás de unos toneles vacíos. Contuvo el aliento. Afuera, una figura cruzó frente al establo, pero no entró. Siguió de largo. Tomás esperó en silencio. Luego de varios minutos, se asomó. Nada. Pero el corazón le seguía latiendo como un tambor desbocado. Lo habían seguido, o lo estaban vigilando. Antes de irse, acarició el cuello de Ocaso. «Volveré mañana, lo prometo». Y salió corriendo por donde había entrado, con la certeza de que desde ese día nada volvería a ser igual. La tercera vez que Tomás cruzó el alambre, el cielo estaba nublado, pero no llovía. El aire tenía ese olor raro que precede a las tormentas, mezcla de tierra húmeda y hojas podridas. Caminaba con pasos más firmes, como si algo en su interior supiera que esta vez iba a ser diferente. Al llegar al establo, se detuvo. Escuchó. Nada. ¿Ocaso?, llamó en voz baja, casi temiendo que no apareciera. Entonces un relincho débil respondió desde atrás del establo. Tomás rodeó la estructura, empujando ramas secas hasta encontrarlo ahí, echado sobre la maleza con la cabeza baja y las patas dobladas. ¿Qué te pasó ahora? El caballo tenía una herida nueva en la pata trasera, probablemente de algún alambre o una rama filosa. Sangraba poco, pero la piel se veía inflamada.
Tomás se acercó despacio, con la respiración contenida. Sacó una botellita con agua y un trapo viejo que había escondido en su mochila. «No te muevas. Voy a ayudarte». «Sí». El animal lo miró, pero no se resistió, como si entendiera que no había peligro, como si confiara en ese niño flaco y terco que aparecía cada día con algo en los bolsillos: pan duro, manzanas, palabras suaves. Tomás mojó el trapo y comenzó a limpiar con cuidado. Cada movimiento era lento, atento. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de algo más profundo, una mezcla de emoción y tristeza, porque en los ojos de ese caballo había algo familiar: soledad, dolor. «Yo también me siento roto a veces», murmuró, «pero tú no estás solo, ¿ok?». El caballo emitió un resoplido bajo, casi como un suspiro. En ese momento, un ruido lo sobresaltó, un chasquido de ramas más cerca que la vez anterior. Tomás se puso de pie en un segundo, con el corazón latiendo con fuerza. Miró hacia los árboles. Nada, solo el viento agitando las hojas, pero el silencio ahora parecía más tenso, como si alguien estuviera conteniendo la respiración al otro lado de la maleza. «Tenemos que movernos», susurró al caballo, aunque no sabía a dónde. Volvió al establo y encontró una manta vieja. La sacudió, la dobló y la llevó hasta donde estaba Ocaso. Con paciencia, lo ayudó a incorporarse. El caballo temblaba, pero se puso de pie. Tomás le colocó la manta sobre el lomo con suavidad. «Vamos, te llevo al establo. Ahí estarás más seguro». Ocaso caminó despacio, rengueando. Tomás lo guiaba con una cuerda improvisada, hablándole todo el camino para mantenerlo tranquilo. Entraron al establo justo cuando el primer trueno sacudió el cielo. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo como miles de dedos apurados. Dentro, el mundo parecía otro. Tomás se sentó en un rincón, con las piernas estiradas, respirando agitado. Ocaso estaba echado junto a él, cubierto, seco por ahora. «No entiendo por qué confías en mí», dijo en voz baja. «Ni yo confío en mí mismo a veces». El caballo movió una oreja, atento. Tomás lo miró y sonrió, cansado. «Tal vez porque somos iguales, dos que nadie ve, que nadie espera, pero aquí estamos». Un relámpago iluminó el interior del establo por un segundo. En ese instante, Tomás sintió algo dentro de sí, como si el mundo se hubiera detenido, como si ese lugar, ese momento, ese encuentro, fuera más importante de lo que parecía. Y aunque no podía explicarlo, supo que algo acababa de comenzar, algo más grande que él, algo que llevaba años esperando salir a la luz. A la mañana siguiente, Tomás se despertó antes que el gallo del vecino. El cielo apenas clareaba y Carmen seguía dormida. No hizo ruido, se vistió a oscuras, metió 2 manzanas en el bolsillo y salió de la casa como un ladrón que escapaba de su propia rutina. Caminó con prisa, con el corazón apurado. El recuerdo de la noche anterior seguía fresco. Ocaso echado a su lado, la lluvia golpeando el techo, ese silencio que no pesaba, acompañaba. Al llegar al potrero, el campo amanecía cubierto de neblina. Parecía que todo el pueblo había desaparecido bajo una sábana blanca. Tomás cruzó la cerca con agilidad y corrió hasta el establo. Ocaso estaba de pie, en el mismo rincón. Levantó la cabeza al verlo entrar y soltó un suave resoplido. «Buenos días», dijo Tomás, sonriendo. «¿Sobreviviste a la tormenta?». Le ofreció una manzana y el caballo la aceptó sin dudar. Mientras masticaba, Tomás se sentó en una caja rota y sacó su libreta. «¿Sabes? Ayer estuve pensando, no puedo seguir llamándote el caballo. Necesitas un nombre». Lo observó un momento. El pelaje oscuro, el brillo opaco de sus ojos, esa calma triste que lo envolvía. «Te voy a llamar Ocaso, como el final del día, tranquilo, pero con esa cosa que nadie sabe si es belleza o tristeza». Ocaso movió la cabeza como si entendiera. Tomás soltó una risa leve. «¿Sí? ¿Te gusta?». Pasaron un rato juntos, en silencio. Tomás dibujaba, Ocaso descansaba.
De vez en cuando, el niño hablaba contando cosas sueltas, de la escuela, de Carmen, de cómo extrañaba a su papá, aunque casi no lo recordaba. Y Ocaso simplemente lo escuchaba. Pero esa paz tuvo un corte brusco, un golpe seco afuera del establo. Luego, el ruido de un alambre cediendo. Tomás se levantó de un salto, miró por una de las grietas en la pared. Era un hombre. No lo alcanzaba a ver del todo, pero llevaba un sombrero y caminaba con paso firme hacia la parte trasera del potrero. El corazón de Tomás comenzó a latir con fuerza. Sabía que no debía estar ahí. Si lo descubrían, iba a perderlo todo. «Shh, quédate quieto, Ocaso», susurró, acariciando su cuello. «No hagas ruido, por favor». El caballo obedeció, casi como si comprendiera que ese momento no era para moverse ni respirar fuerte. Tomás se agachó y esperó. Escuchó los pasos alejarse. El hombre no entró, solo dio una vuelta y se fue. Cuando todo volvió al silencio, el niño se dejó caer contra la pared, agotado. Tenía la frente cubierta de sudor y las manos temblorosas. «Tenemos que tener más cuidado. No quiero que te encuentren». Esa tarde, mientras Carmen pelaba papas en la cocina, Tomás se sentó en la entrada con su libreta abierta sobre las rodillas. Dibujaba el rostro de Ocaso de memoria, tratando de atrapar esa mirada profunda que lo había marcado. Carmen lo observó desde la puerta, con el ceño fruncido. «¿Y ese dibujo? No es uno de los caballos de aquí». Tomás levantó la vista y se encogió de hombros. «Lo soñé». «Dibujas cosas tristes últimamente». «No son tristes. Están esperando algo». Carmen lo miró por unos segundos más. Luego volvió a su olla, pero Tomás sabía que el tiempo corría. No podía cuidar a Ocaso solo para siempre, y cada día que pasaba sentía que ese caballo no era solo un animal perdido, sino la llave de algo que su familia había encerrado hacía mucho. Tomás ya no era el mismo de antes. Se notaba en la forma en que se levantaba temprano sin quejarse, en cómo comía sin protestar, en la chispa nueva que le brillaba en los ojos, aunque intentara disimularla. Carmen lo observaba en silencio, sentada en su silla de mimbre, tejiendo con manos que ya no eran tan firmes como antes. Algo había cambiado en su nieto, y no sabía si eso le daba alivio o miedo. «Te noto raro, Tomás», le dijo una tarde mientras lavaban los trastes juntos. «¿Estás saliendo con esos muchachos de la plaza?» «¿Cuáles?» «Los hijos de la Marta, esos que siempre andan metiéndose donde no deben». Tomás negó con la cabeza, sin mirarla. «Estoy solo, como siempre». Carmen suspiró y secó sus manos. Lo conocía demasiado bien. No tenía amigos, no hablaba casi con nadie, pero ahora volvía con los zapatos llenos de barro y los bolsillos vacíos. Algo estaba escondiendo. Mientras tanto, en otro extremo del pueblo, un hombre golpeaba su bastón contra la tierra seca con un ritmo firme y pesado. Don Ramiro. Nadie lo llamaba por su nombre de pila, ni siquiera los que trabajaban para él. Era Don Ramiro, así, con el don bien marcado. Viudo desde hacía más de 20 años, sin hijos, sin familia, pero con tierras, muchas tierras, y una voz que pesaba más que cualquier papel firmado. Ese día, Ramiro había recibido una queja de su capataz. Alguien había estado entrando al potrero viejo. «Otra vez con eso», dijo Ramiro frunciendo el ceño. «¿No que estaba todo cerrado?» «Sí, patrón, pero las ramas están pisadas y el portón del fondo estaba abierto, como si alguien lo hubiera forzado». Ramiro apretó los dientes. «Quiero que revises todo mañana. Si encuentras huellas, sigues el rastro. Si es un vago, lo sacamos. Si es un animal, también». Se dio la vuelta y entró a su casa, donde el silencio era más espeso que el polvo. Tomás, por su parte, ya había hecho una rutina casi perfecta. Salía con su libreta y una bolsa con restos de comida que Carmen creía que daba a los perros callejeros. Cruzaba el arroyo, pasaba por los sauces y se deslizaba por entre los alambres del potrero como una sombra más del paisaje. Ocaso ya lo esperaba. Apenas lo veía llegar, relinchaba bajito
y se acercaba con pasos lentos, pero firmes. Las heridas habían empezado a sanar, aunque aún cojeaba un poco. «Hoy te traje pan con zanahoria, no pongas cara de asco», le decía Tomás, riéndose mientras el caballo masticaba con resignación. Entre caricias y palabras, el niño se desahogaba. Hablaba de su mamá, que murió joven, de su papá, del que apenas tenía recuerdos, de ese vacío que llevaba dentro y que, de alguna forma, Ocaso llenaba con solo estar ahí. Pero esa tarde, algo fue distinto. Cuando Tomás salió del establo, sintió que lo observaban. Se detuvo en seco, no vio a nadie, pero el ambiente había cambiado. El aire olía más seco. El silencio no era normal. Se agachó, revisó el suelo, y ahí estaba, una pisada, no suya, más grande, más pesada y reciente. Volvió al establo con el corazón apretado. «Tenemos que tener cuidado, Ocaso. Creo que alguien más sabe que estás aquí». Mientras acariciaba el lomo del caballo, una idea cruzó por su mente como un relámpago. Si don Ramiro descubría que había alguien en su potrero, no iba a perdonar a nadie, ni a Tomás, ni al caballo, y por primera vez sintió verdadero miedo, no por él, sino por Ocaso. El viento soplaba fuerte esa mañana, levantaba tierra, hojas secas y un olor antiguo que parecía salir desde el fondo mismo del potrero. Don Ramiro estaba parado junto a la cerca, mirando fijamente hacia el establo viejo, con la mandíbula apretada y el ceño fruncido. «Algo se mueve allá adentro», dijo entre dientes, como hablándole al campo. Había revisado los alambres, las huellas, incluso el pasto aplastado. No era un animal salvaje. Había orden en los pasos, silencio en los movimientos, y sobre todo, había intención. Eso lo inquietaba. ¿Quién diablos anda hurgando donde no debe? Detrás de él, su capataz esperaba sin decir palabra. Ramiro no necesitaba respuestas, necesitaba control. Y cada día que pasaba, sin saber qué ocurría en ese rincón de sus tierras, sentía que el pasado se le acercaba con pasos lentos. Tomás entró al establo con las manos sucias de tierra y la frente sudada. Había corrido más de lo normal. Se sentía observado, como si los árboles tuvieran ojos. Pero al ver a Ocaso echado tranquilo, todo ese miedo se le aflojaba en el pecho. «Aquí estoy», le dijo, tirando la mochila al suelo. «No te dejé solo, ¿ves?». Le dio un pedazo de pan duro y comenzó a limpiar un rincón del establo donde caía luz por una rendija. Quería ampliar el espacio para que Ocaso pudiera moverse mejor. Entre paja, ramas y viejos trapos, algo le llamó la atención. Una caja de madera pequeña, cubierta de polvo. La arrastró con esfuerzo. Estaba pesada. La abrió. Adentro había una manta doblada, un par de botas viejas y una gorra de cuero gastada. Todo olía a humedad y a algo más. Algo que Tomás no supo nombrar, pero que le provocó un escalofrío. Debajo de las cosas encontró una libreta. La tomó con cuidado. Tenía las iniciales JC escritas a mano en la tapa. «JC», murmuró, sintiendo que el pecho se le apretaba. Abrió la libreta. La letra era tosca pero clara. Eran notas, fechadas hacía más de 10 años. Descripciones del clima, del trabajo con los animales, comentarios sueltos sobre la cosecha. Y un dibujo en la última página, un caballo negro con una mancha blanca en la frente. Ocaso. Tomás se quedó helado. Miró al animal, luego la libreta, luego la gorra. «¡Papá!». El corazón le latía con fuerza. Ese olor, esa tinta desvanecida. Todo lo que había en esa caja pertenecía a su padre, cosas que Carmen nunca le mostró, cosas que tal vez ella ni sabía que seguían ahí. Tomás cerró la libreta y la guardó bajo su ropa, temblando. «Esto no se lo puedo contar a nadie todavía», susurró, «ni a Carmen». En ese momento, Ocaso se acercó despacio y apoyó el hocico en su hombro. Tomás soltó el aire como si hubiera estado aguantando la respiración desde que abrió la caja. Acarició al caballo sin decir nada. Esa tarde, al volver a casa, evitó cruzar miradas con su abuela.
Comió en silencio y se encerró en su cuarto. Sacó la libreta, la puso sobre la cama y la observó como si fuera una bomba a punto de estallar. Tenía demasiadas preguntas. ¿Por qué estaba eso ahí? ¿Qué relación tenía Ocaso con su padre? ¿Por qué nadie había dicho nada nunca? Y sobre todo, ¿qué más le estaban escondiendo? Aferró la libreta contra su pecho. Sabía que no podía quedarse quieto. Algo importante se había despertado, y lo iba a seguir hasta el final, aunque doliera, aunque cambiara todo. Tomás no había dormido nada. La libreta con las iniciales de su papá seguía guardada bajo su almohada, como si al dejarla lejos pudiera desaparecer ese torbellino de emociones que lo revolvía por dentro. Quería hablar, preguntar, pero algo le decía que no iba a encontrar respuestas fáciles. Al amanecer, se levantó con los ojos ardiendo. La casa estaba en silencio. Carmen ya había salido al gallinero. Tomás aprovechó para revisar el baúl viejo del cuarto de los cachivaches, ese que nadie abría desde hacía años. Estaba cubierto con una manta gruesa y encima había latas oxidadas, trapos viejos, una radio rota. Empujó con esfuerzo la tapa. El polvo le hizo toser. Dentro encontró lo que esperaba: cajas con papeles, cartas, sobres, todo mezclado, todo olvidado. Revisó una a una hasta que algo llamó su atención: un sobre doblado, sin sello. Al abrirlo, se le congeló el cuerpo. Era una foto. Su padre, joven, con una sonrisa que Tomás apenas recordaba, abrazando a un caballo. No era cualquier caballo, era Ocaso, más joven, pero era él. Esa misma mirada profunda, esa mancha blanca en la frente, no había duda. «No puede ser», susurró Tomás, como si alguien pudiera escucharlo. La mano le temblaba al sostener la imagen. Había algo escrito en la parte de atrás, con letra apurada: «Día de lluvia». El potrero volvió a respirar. Volvió a guardar la foto con cuidado y bajó corriendo a la cocina, donde Carmen ya preparaba el café. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?». Ella no levantó la vista. «Depende. ¿Papá trabajó con caballos antes de irse?». Carmen se detuvo un segundo. Muy breve, pero Tomás lo notó. «Sí». «¿Por qué?». «Conocía al caballo negro del potrero, el que tiene la mancha blanca». El silencio se alargó. «¿Por qué estás preguntando eso, Tomás?». «Porque encontré esto», respondió mostrando la foto. Estaba en el baúl. «Y encontré más cosas. Una libreta con sus notas», dibujó a Ocaso. Carmen lo miró seria, luego le quitó la foto de las manos con un gesto seco. «Ese caballo no se llama así, y no deberías estar revolviendo cosas que no entiendes. Pero es él, es Ocaso, mi papá lo conocía. ¿Por qué nunca me contaste? Porque hay cosas que es mejor no remover, Tomás. Y si yo quiero saber, si necesito saber». Carmen cerró los ojos, respiró hondo, como conteniéndose. «Lo único que necesitas saber es que tu padre ya no está y que cuando se fue dejó muchas heridas. No todas sanaron». «¿Y qué tiene que ver el caballo?». Ella lo miró fijamente. «Ese caballo es solo un recuerdo y hay recuerdos que no traen nada bueno». Tomás apretó los labios. No iba a discutir más, pero por dentro algo se encendió. Una mezcla de tristeza y rabia. No confiaban en él, le escondían la verdad como si fuera peligroso saberla. Guardó la foto en el bolsillo y salió de la casa sin decir más. Caminó directo al potrero, como si sus pasos buscaran respuestas que las palabras ya no podían darle. Cuando llegó al establo, Ocaso lo esperaba, como siempre. Tomás se sentó a su lado, sacó la foto y la puso frente a sus ojos. «Tú sí lo recuerdas, ¿verdad?». El caballo bajó la cabeza y apoyó su hocico en la pierna del niño. Tomás lo acarició con fuerza. «No importa lo que digan, yo voy a saber la verdad, aunque tenga que desenterrar cada pedazo con mis propias manos». El aire en el pueblo estaba cargado, no por el clima, sino por algo más denso, algo que no se veía, pero se sentía.
Tomás lo notó desde que bajó al mercado esa tarde con Carmen. Ella quería comprar lentejas. Él solo quería ver rostros, escuchar, buscar alguna grieta en el silencio de los adultos. Mientras Carmen regateaba con la señora del puesto de verduras, Tomás se quedó cerca fingiendo mirar tomates. Detrás de él, dos hombres mayores conversaban en voz baja. No lo veían. O tal vez no les importaba que estuviera. «Dicen que alguien anda merodeando el potrero», murmuró uno pelón con voz rasposa. «¿Otra vez? ¿No aprenden? ¿No saben lo que pasó ahí? Ese lugar debería estar clausurado. Después de lo del incendio». Tomás aguzó el oído. ¿Y qué fue al final? Nunca lo dijeron claro. Fue el hijo de la Carmen, hombre, el que desapareció. Todos lo saben, solo que nadie lo dice. El corazón de Tomás se aceleró. Dio un paso más cerca. Yo estuve ese día. Vi las llamas desde el cerro. Dicen que el muchacho discutió con Ramiro fuerte, que algo pasó con el caballo. Y después, ¡pum!, el fuego lo arrasó todo. ¿Y qué fue del muchacho? Se esfumó, como si se lo hubiera tragado la tierra. O lo sacaron del mapa. Rieron entre dientes, como si compartieran un secreto sucio que nadie se atrevía a limpiar. Tomás sintió que el estómago se le revolvía. Tragó saliva y se alejó antes de que lo vieran. Esa noche, la sopa no le supo a nada. Carmen le hablaba, pero su voz se oía lejana, como si viniera desde otro mundo. Las palabras de los hombres se le repetían una y otra vez. El incendio, la discusión, el caballo. Esperó a que su abuela se durmiera y salió por la ventana de su cuarto con una linterna en la mano y la libreta de su papá escondida bajo el suéter. El camino al potrero parecía más largo a esa hora. El viento silbaba entre los árboles y el cielo estaba cubierto de nubes. Ocaso estaba de pie, como si supiera que lo esperaba. «Necesito entender qué pasó», le dijo Tomás, encendiendo la linterna. «Ya no me alcanza con fotos ni recuerdos. Quiero saber por qué se fue, por qué nadie lo busca». Se sentó en el suelo junto a la caja donde había encontrado la libreta. Revisó cada rincón del establo. Golpeó las paredes con la palma abierta. Tocó la tierra, escarbó cerca de los toneles oxidados. Y entonces algo crujió. Una tabla suelta. Tomás la levantó con esfuerzo. Abajo, entre polvo y ceniza, había una caja metálica pequeña. La abrió con manos temblorosas. Dentro, una cadena oxidada, un encendedor grabado con las iniciales JC y un mechón de crin negra atado con un hilo rojo. Lo tomó sin entender. «¿Esto es tuyo, ocaso?» El caballo, como si respondiera, relinchó suave y bajó la cabeza. Tomás sintió que algo dentro de él se quebraba. Él te quiso proteger y por eso lo culparon. Apretó los dientes. Las piezas no encajaban todavía, pero una imagen empezaba a dibujarse en su mente. No era clara, pero era fuerte. Su padre no huyó porque sí. Y ese incendio no fue un accidente. Se quedó ahí, sentado, bajo la mirada tranquila de ocaso, mientras el pasado le respiraba en la nuca y el futuro se volvía cada vez más incierto. Carmen no podía dormir. Llevaba 3 noches enteras dando vueltas en la cama, con los ojos clavados en el techo, como si en las manchas de humedad pudiera encontrar respuestas que no tenía. Tomás estaba raro. Más callado, más distante, algo en su mirada había cambiado. Ya no era ese niño que bajaba la cabeza ante cualquier cosa. Ahora la sostenía firme, como si supiera más de lo que debía, y eso la aterraba. Esa tarde, mientras pelaba papas en la cocina, se le resbaló el cuchillo, se cortó el dedo. No fue grave, pero el chorro de sangre la sacudió. Se quedó mirando su mano como si no la reconociera. «Estás perdiendo el control, vieja tonta», murmuró para sí, envolviéndose el dedo con un trapo. El pasado, ese que había guardado bajo 7 llaves durante años, comenzaba a escurrirse por las rendijas. Tomás estaba cerca de descubrirlo, lo sentía, y la pregunta que la perseguía cada vez que cerraba los ojos era una sola.
decirle la verdad o seguir protegiéndolo. Se asomó por la ventana y lo vio en el patio, sentado en el escalón, con la libreta en las piernas. No era cualquier libreta, era la de Julián. Carmen sintió que el aire se le atoraba en el pecho. Abrió la puerta y salió con paso lento. El sol de la tarde caía de lado, dorando todo, pero dentro de ella solo había sombra. «Tomás», dijo con voz firme. El niño la miró sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. «Sí, ¿qué estás leyendo?». Él dudó un segundo. Cerró la libreta y la sostuvo con ambas manos. «Cosas de papá. No deberías estar hurgando en eso». «¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo saber quién era?». Carmen apretó los labios. Sintió un nudo en la garganta. «Hay verdades que no hacen bien, Tomás. Y hay mentiras que duelen más», contestó, sin levantar la voz, pero con una seguridad que la desarmó por dentro. Se sentó a su lado, despacio, con la mirada perdida en el horizonte. «Tu papá no era un mal hombre, ¿sabes?». Tomás la miró de reojo. «Entonces, ¿por qué nadie habla de él?». Carmen tragó saliva. «Porque a veces el silencio es lo único que queda cuando las palabras ya no sirven». Hubo un silencio largo. El viento movía las ramas del durazno y una hoja seca cayó entre ellos. «Yo escuché cosas en el pueblo, del incendio, de una pelea con Ramiro». Carmen cerró los ojos. Sintió que el mundo daba un pequeño vuelco. Ramiro era su patrón, y sí, discutieron, muchas veces. ¿Por ocaso? Ella se tensó. «¿Así lo llamaste?». Tomás asintió. «Era de papá, ¿verdad?». Carmen bajó la mirada. No respondió. Tomás se puso de pie. «No quiero que me sigas escondiendo cosas, abuela. No soy tonto. Algo pasó y lo están tapando. No todo se puede explicar, mi amor. No todo, pero algo sí». Y sin esperar respuesta, se metió a la casa. Carmen se quedó sentada con las manos sobre las rodillas, mirando el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo real. No por ella, por Tomás. Porque sabía que lo que venía no iba a ser fácil de cargar, y aún así no podía detenerlo. El pasado había regresado, y esta vez venía por respuestas. Ramiro caminaba con paso firme, la escopeta al hombro y el ceño más apretado que nunca. El potrero estaba distinto, no por lo que se veía, sino por lo que se sentía. Alguien había estado ahí, eso era seguro. Las huellas eran frescas, el pasto aplastado y el establo ya no olía solo a abandono. «No soy idiota», murmuró mientras pateaba una piedra. «Hay alguien metiendo las narices donde no debe». Llegó al alambrado del fondo, donde el terreno se volvía más espeso. Abrió una mochila de cuero desgastada y sacó una trampa vieja, de esas que usaba su padre para cazar zorros. La colocó con cuidado entre unos matorrales justo en el sendero que llevaba al establo. «Veamos si sigues viniendo, ratita». Caminó de regreso, sin mirar atrás. En su cara no había duda, solo una calma tensa, como quien prepara el terreno antes de apretar el gatillo. Tomás salió de la casa con el estómago revuelto. Había discutido con Carmen de nuevo. Esta vez no gritó, pero fue peor. Su abuela lloró, no de tristeza, sino de miedo. Le había dicho que dejar las cosas quietas a veces era la única forma de seguir adelante. Pero Tomás no podía parar, no después de todo lo que había descubierto. Cruzó el campo a paso rápido. Sabía que algo raro pasaba. ¿Ocaso no había salido a su encuentro el día anterior? Y ahora cada vez que se acercaba, sentía una tensión en el aire, como si el potrero ya no fuera solo su refugio. Se deslizó entre los alambres con cuidado y se metió al sendero que conocía de memoria. Pero esta vez, algo lo hizo frenar en seco. Un reflejo, apenas visible, entre los arbustos. Tomás agachó la cabeza, se acercó y apartó unas ramas. Y ahí estaba, una trampa de hierro, oxidada pero lista para cerrarse con violencia. «No», murmuró con la sangre helada. Miró alrededor. ¿Quién la había puesto? ¿Desde cuándo? ¿Y si ocaso? Corrió hacia el establo sin pensar. Abrió la puerta de golpe y el caballo, asustado,
Se movió bruscamente. «Tranquilo, tranquilo, soy yo», dijo Tomás jadeando. «Te querían atrapar. Te pusieron una trampa». Se arrodilló a su lado, lo revisó. No había heridas nuevas, respiró con alivio. «Vamos a salir de esta, ¿me oyes? No te voy a dejar». De repente, un ruido seco se oyó afuera. Una rama pisada. Cerca, muy cerca. Tomás se puso de pie como un resorte. Apagó la linterna, sostuvo la respiración. No se oía nada, pero el silencio era pesado, como si algo o alguien estuviera conteniendo el aliento junto a él. El pomo de la puerta crujió levemente. Tomás se escondió detrás del montón de sacos tapándose la boca. La puerta se abrió lentamente. Una silueta se asomó. Ramiro. El viejo entró, con la linterna apuntando al suelo. Caminó lento, escaneando el lugar. Tomás apenas se atrevía a parpadear. Podía oler el tabaco que Ramiro siempre llevaba impregnado en la ropa. «Sé que estás aquí», murmuró el hombre, como si hablara con un fantasma. Ocaso no se movió, solo respiraba fuerte. Ramiro se quedó unos segundos más, mirando la oscuridad. Luego resopló y salió. Tomás esperó un rato largo antes de moverse. Cuando por fin lo hizo, sintió las piernas temblorosas. Estuvo cerca, demasiado cerca. Esa noche no volvió a casa. Se quedó con Ocaso, en silencio, acariciando su cuello, mientras afuera el viento barría las hojas con furia. Sabía que a partir de ahora no solo debía esconderse, tenía que luchar, porque Ramiro ya no estaba jugando. Y el pasado, ese que su abuela tanto temía, estaba tocando la puerta con fuerza. ¿Qué harías si de pronto el único ser que confía en ti desaparece sin dejar rastro, justo cuando más lo necesita? Y si el viento, la lluvia y el pasado se confabulan para arrebatarte lo poco que tienes. Esa tarde, el cielo del pueblo cambió de color. No fue un gris cualquiera, fue un gris espeso, como si el cielo se hubiera tragado el sol y escupiera una advertencia. Carmen lo notó desde la ventana, con el cucharón en la mano y el ceño apretado. Hoy no es día para andar afuera, Tomás. Pero Tomás ya no estaba. El viento rugía como un animal viejo y enojado. Las ramas se sacudían con fuerza y la tierra volaba en pequeños remolinos por el campo abierto. Tomás corría, no por gusto, no por rebeldía. Corría porque sentía algo mal, muy mal. El potrero se dibujaba a lo lejos, entre relámpagos. Cada trueno parecía acercarlo más a una verdad que no estaba listo para conocer. Cuando cruzó los alambres, no se detuvo. Saltó raíces, esquivó ramas y llegó al establo. Pero no había nada. «¡Ocaso!», gritó con la voz rota por el viento. «¡Ocaso, soy yo!». Solo la lluvia le respondió. Corrió hacia la parte de atrás, donde siempre se echaba. Vacío. Miró el suelo. Huellas, marcas, pisadas que iban y venían, y entre ellas una mancha roja en el barro. Sangre. «No, no, no», repitió, agachándose. «No te lo pudieron llevar, no así». Una nueva ráfaga de viento lo obligó a cubrirse la cara. El establo crujía como si fuera a partirse en dos. Se sujetó de una viga y cerró los ojos. Un trueno sacudió el suelo. Algo cayó a sus pies. Una herradura. La reconoció al instante. Era de Ocaso. «¿Dónde está Tomás?», preguntó Carmen, ya con el delantal empapado. El viento golpeaba la casa y las ventanas zumbaban. El gallinero había volado y la leña estaba empapada, pero nada de eso le importaba. Sabía exactamente dónde estaba su nieto. Corrió al ropero y sacó una caja de madera que había jurado no volver a abrir. La puso sobre la mesa. Dentro, cartas, fotos, una copia arrugada del acta policial del incendio. Carmen temblaba mientras las leía. Sus ojos pasaban por palabras que había tratado de borrar de su memoria. Sospechoso, fuga, testimonio inconcluso, don Ramiro C. Golpearon la puerta. Era don Lucho, el jornalero viejo del pueblo, empapado hasta los huesos. ¿Tomás fue al potrero? Carmen solo lo miró. «Ramiro anda suelto, y esa tormenta no es normal, Carmen. Tenés que decirle la verdad al muchacho, o lo va a descubrir de la peor forma».
Ella apretó las cartas contra el pecho. Ya no sé si puedo. Ya no se trata de ti, se trata de él. Tomás seguía buscando bajo la lluvia. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Era rabia, era impotencia. Cerca de la entrada al bosque encontró ramas rotas, huellas más profundas y marcas de arrastre, como si alguien hubiera obligado al caballo a caminar herido, como si ocaso se resistiera, pero no tuviera opción. ¡Lo sacaron de aquí!, gritó al aire, a la nada. De repente, un relámpago iluminó algo entre los árboles, un pedazo de manta, la que él mismo le había puesto a ocaso. Estaba rasgada y cubierta de barro. Tomás cayó de rodillas. ¿Por qué se lo llevaron?, sollozó, golpeando el suelo. ¿Por qué siempre se van todos? Sintió que algo dentro de él se quebraba, como una puerta interna que había mantenido cerrada por años. Lloró por su padre, por su madre, por él y por ocaso. La tormenta empezaba a ceder, pero no su angustia. Tomás se levantó con el barro hasta las rodillas, la mirada perdida y las manos cerradas en puños. Si alguien se lo llevó, voy a encontrarlo. Volvió sobre sus pasos, guiándose por las huellas. Cada vez eran más claras. Llevaban hacia el sur, hacia las tierras de Ramiro. Su corazón latía como un tambor. El miedo no desapareció, pero algo más fuerte lo empujaba: la verdad. Esa noche, con el cielo aún llorando y el mundo temblando, Tomás dejó de ser un niño perdido y empezó a convertirse en alguien que buscaba justicia, aunque tuviera que enfrentar al hombre más temido del pueblo, aunque eso lo cambiara para siempre. La tormenta ya había pasado, pero en el interior de la casa el ambiente seguía cargado. Carmen estaba sentada frente al fuego, con los hombros caídos, la mirada clavada en las brasas y la caja de madera abierta sobre sus rodillas. Tomás entró empapado, con barro hasta los codos y el alma hecha pedazos. «No está», dijo sin mirarla. «Ocaso no está. Se lo llevaron». Carmen lo escuchó, pero no respondió enseguida. Solo asintió, muy lento. «Ya lo sé», murmuró. «Y creo saber quién fue». Tomás giró hacia ella, con los ojos abiertos de par en par. «¿Tú sabías que esto podía pasar?» «No exactamente, pero lo presentía. Por eso te pedí que no te acercaras al potrero». Tomás apretó los puños. «¿Y por eso me mentiste todo este tiempo?» Carmen levantó la cabeza. Tenía los ojos húmedos, pero firmes. «No fue por cobardía, fue por miedo de que repitieras la historia de tu papá». Silencio. Tomás se acercó, se sentó frente a ella, por fin, cara a cara. «Quiero que me digas todo. Ya no me alcanza con suposiciones. Quiero saber la verdad». Carmen tragó saliva. Tomó la caja, sacó una hoja doblada y comenzó a hablar. «Tu papá, Julián, era buen muchacho, trabajador, noble, pero tenía un defecto. Decía lo que pensaba, y eso a don Ramiro nunca le gustó». Tomás escuchaba en silencio, como si cada palabra fuera un clavo clavándose en su pecho. «Ramiro lo contrató para cuidar sus caballos. Tu papá se encariñó con uno en especial, el que tú ahora llamas Ocaso. Lo cuidaba como si fuera suyo. Pero una tarde, Julián encontró algo». «¿Qué cosa?» «Ramiro entrenaba a los animales con violencia, golpes, encierros. Julián se lo reclamó. Discutieron fuerte. Hubo testigos y al día siguiente el establo apareció en llamas». Tomás cerró los ojos. Se lo imaginaba. Podía ver las llamas, el caos, sentía el humo en la garganta. ¿Y lo culparon a él? No tenían pruebas, pero Ramiro lo señaló. Dijo que lo había amenazado, que lo había visto rondando esa noche. ¿Y tú? ¿Tú qué creíste?» «Yo...» Carmen lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Yo siempre supe que él no fue». Tomás la observó un instante y algo se quebró en él. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque cuando fui a hablar ya era tarde. Julián había desaparecido. Solo dejó una nota pidiéndome que cuidara de ti». Tomás se levantó de golpe. Dio unos pasos por la cocina. Su corazón latía como un tambor desbocado. «Entonces, ¿Ocaso era suyo? ¿Estuvo ahí cuando pasó todo?»
Carmen asintió. Sí, y sobrevivió al incendio. Lo creían muerto, pero regresó meses después, flaco, herido, como un fantasma. Y Ramiro lo escondió, para borrar la evidencia. No lo sé con certeza, pero no me extrañaría. Tomás apretó los dientes. La rabia le hervía en el pecho. Se lo llevó, estoy seguro. Y si es así, no va a devolvértelo tan fácil. Entonces lo voy a buscar. Carmen se puso de pie, pálida. No, Tomás, es peligroso. Ramiro ya no es solo un viejo amargado. Está enfermo de poder. ¿Y qué? ¿Me voy a quedar sentado mientras él borra lo poco que me queda de mi papá? El silencio se volvió espeso. Entonces Carmen se acercó, le entregó la hoja que tenía en la mano. Esto es una copia del acta policial. Léela. Entiende bien a quién te estás enfrentando. Tomás la tomó, sin bajar la mirada. Gracias, abuela, por confiar en mí, aunque sea tarde. Ella lo abrazó. Un abrazo corto, torpe, pero lleno de algo que nunca se habían permitido, dolor compartido. Esa noche, Tomás no durmió. Se quedó leyendo la hoja una y otra vez. Detalles, fechas, nombres. Había cosas que no cuadraban, testigos que no fueron interrogados, tiempos mal registrados. Y el nombre de don Ramiro mencionado 3 veces, pero nunca como investigado. Algo dentro de él hizo clic. Esto no era solo sobre su papá, era sobre la verdad, sobre limpiar su nombre, sobre no dejar que otro inocente, aunque fuera un caballo, pagara por los pecados de otros. Tomás se levantó antes del amanecer. Se puso la ropa más gruesa que tenía, cargó su mochila con lo necesario y guardó la libreta de su papá en el bolsillo interno. Al salir, Carmen lo esperaba en la puerta. Tenía los ojos hinchados, pero no dijo nada. Solo le entregó una linterna y un paquete envuelto en tela. «¿Comida?», dijo. «Y por si no vuelves esta noche, deja una nota». Tomás la miró con ternura. Luego abrazó a su abuela con fuerza. «Voy a traerlo de vuelta y esta vez nadie lo va a borrar de la historia». Y sin decir más, caminó hacia el amanecer, donde lo esperaban respuestas, peligros y el principio del final. Tomás caminaba con paso firme entre los senderos de tierra que cruzaban el campo. El sol apenas asomaba detrás de las nubes y el frío de la madrugada se le metía por el cuello, pero no se detuvo. Llevaba una dirección clara en mente: la casa de don Lucho. Era un jornalero viejo, uno de los pocos que aún recordaban cómo era el potrero antes del incendio. Muchos lo daban por loco, otros decían que su memoria fallaba, pero Carmen lo mencionó la noche anterior con una frase que le dio a Tomás la esperanza que necesitaba. Lucho vio algo esa noche, pero nadie le creyó. Cuando llegó, golpeó la puerta de chapa oxidada 3 veces. Nadie respondió, insistió. «Don Lucho, soy Tomás, el nieto de Carmen». Silencio. Cuando ya estaba por irse, la puerta se abrió lentamente. Ahí estaba, delgado, encorvado, con el sombrero ladeado y los ojos hundidos pero vivos. «Ya sé pa' qué venís», dijo sin saludar. «Pasa». La casa olía a tabaco viejo y hierba húmeda. Don Lucho lo guió a una silla de madera y él se acomodó en otra, frente a una estufa apagada. «Te pareces a tu papá, ¿sabías? Mismo modo de mirar, directo, sin miedo». Tomás tragó saliva. «Mi abuela me dijo que usted estaba ahí, la noche del incendio». Don Lucho lo miró fijo. Luego suspiró. «Estaba, y lo vi todo, pero nadie quiso escuchar». «¿Qué vio?». El viejo se levantó sin responder. Caminó hasta un ropero desvencijado, sacó una caja de cartón descolorida y la puso sobre la mesa. Tomás se inclinó, expectante. Dentro había una libreta de tapas duras, casi deshecha por el tiempo. «Esa era mía, pero la usaba tu papá. Escribía cosas que no quería que nadie supiera. Me la devolvió el día antes de que todo se viniera abajo». Tomás tomó la libreta con cuidado. La abrió. Fechas, descripciones, nombres, una lista de maltratos a los animales, apuntes sobre el comportamiento de Ramiro. Discusiones anotadas con hora y lugar.
y un fragmento subrayado. Si algo me pasa, que quede esto. Ramiro no entrena caballos, los quiebra, y no va a detenerse, aunque tenga que callarme. Esto, balbuceó Tomás, esto es una prueba. No lo fue en su momento. Nadie quiso leerla. Ramiro tenía al comisario de su lado. A todos. Tomás cerró la libreta con fuerza. El pecho le latía con una mezcla de furia, tristeza y claridad. ¿Usted sabe dónde está Ocaso? Don Lucho bajó la voz. No con certeza, pero oí rumores. Ramiro tiene un establo oculto al sur de sus tierras, donde antes guardaban herramientas. Nadie se mete ahí. ¿Por qué? Porque dicen que lo protege con armas y porque la gente en este pueblo aprendió a callar. Tomás se levantó con la libreta en las manos. Don Lucho lo detuvo con una mano temblorosa en el brazo. No vayas solo. Ese hombre está acorralado y los hombres así son peligrosos. Tengo que hacerlo. Entonces llévate esto, dijo, sacando un pequeño grabador de casete del fondo de la caja. Una vez grabamos una conversación. No se oye perfecto, pero ahí Ramiro dice cosas que nadie debería haber oído. Tomás lo tomó con cuidado. Lo encendió por unos segundos. Una voz rasposa, reconocible, frases cortadas pero claras. Ese caballo no va a hundirme. Si tengo que quemarlo otra vez, lo haré. Esto es más que una prueba, dijo Tomás, con los ojos brillando. Es la voz de la verdad. Don Lucho asintió. Y con eso, muchacho, ya no estás tan solo. Tomás salió de la casa al filo del mediodía. El viento se había calmado, pero en su interior todo era tormenta. Caminó hacia el sur, hacia ese establo olvidado, con la libreta apretada en el pecho y el grabador en la mochila. Sabía que lo que venía no era fácil, que cada paso lo acercaba no solo a Ocaso, sino a la verdad sobre su padre, sobre lo que había callado Carmen, sobre lo que el pueblo había decidido enterrar. Pero también sabía que por primera vez tenía algo en las manos que podía romper el silencio. Y esta vez no iba a detenerse, porque cuando el pasado decide hablar, ni el miedo ni el poder pueden detenerlo. La libreta negra tenía las esquinas gastadas y la tapa manchada de grasa, pero cada página era una puerta abierta al pasado. Tomás y don Lucho estaban sentados en la mesa del viejo jornalero, con una lámpara de queroseno alumbrando el cuaderno como si fuera un testigo sagrado. «Vamos con calma», dijo Lucho. «Algunas cosas son duras». Tomás asintió, aunque el corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. Pasaron las hojas una a una. Había apuntes sencillos, fechas de vacunación de los caballos, nacimientos de potrillos, notas sobre la rutina diaria en el potrero. Pero a medida que avanzaban, el tono cambiaba. 8 de marzo. Ramiro volvió a gritar. Ocaso no saltó como él quería. Le dio con la fusta hasta sangrar. No pude callarme. Me empujó. Dijo que si me metía otra vez, me iba a costar caro. Tomás leyó esa línea en voz alta. La voz le tembló. ¿Mi papá escribió esto? ¿Así trataban a Ocaso? Don Lucho asintió sin levantar la vista. Ramiro siempre fue cruel con los caballos, pero con Ocaso era personal. Decía que el animal era rebelde, que necesitaba dominio absoluto. Tomás apretó los dientes, dio vuelta a otra página. 11 de marzo. Ocaso se soltó, corrió hacia la quebrada. Ramiro se puso como loco. Juró que si no lo encontraba, lo mataría. Yo lo cubrí. Dije que no sabía nada. Creo que sospecha. Es como si mi papá lo hubiera protegido, como si supiera que Ocaso era más que un simple caballo. Lo sabía, dijo Lucho con voz grave. Julián siempre decía que ese animal era especial, que había algo en sus ojos, como si entendiera más que cualquier humano. Tomás bajó la mirada. Sintió un nudo en la garganta. Lo entendía a él, como ahora me entiende a mí. En las últimas páginas, la escritura se volvía más apurada, como si su padre hubiera estado nervioso o asustado. 13 de marzo.
Hoy Ramiro entró a mi cuarto sin permiso. Encontró esta libreta. No dijo nada, pero sé que la leyó. Se fue sin mirarme a los ojos. Estoy seguro de que algo va a hacer. 14 de marzo. Me llegó un sobre anónimo. Solo decía, cállate o desapareces como los otros. No firmaron, pero sé que fue él. Tomás tragó saliva. ¿Los otros? ¿A qué se refería? Don Lucho bajó la voz. En esa época hubo otro peón que desapareció. Se llamaba Elías. Nunca se encontró su cuerpo. Dijeron que se fue del pueblo, pero Julián nunca lo creyó. Tomás volvió a leer el párrafo. Esa palabra, desapareces, le heló el cuerpo. Lo amenazaron, abuela me lo ocultó, Ramiro lo cubrió todo. Y al final, él fue el que terminó yéndose. Solo, acusado. Cerró la libreta de golpe, la sostuvo un momento entre las manos. Luego, como si algo se ordenara dentro de su mente, miró a don Lucho con determinación. Esto lo cambia todo. No es solo sobre Ocaso, es sobre mi papá, sobre lo que le hicieron. No voy a dejar que quede así. Don Lucho le puso una mano en el hombro. Y no estás solo, muchacho, esta vez no. Tomás regresó a casa de Lucho al atardecer. Caminaba como si cargara el peso del mundo, pero también por primera vez con una dirección clara. Llegó a su casa y encontró a Carmen sentada en la puerta, esperándolo con los ojos rojos. ¿Lo viste? Él asintió. Y tengo la libreta. Hay pruebas, abuela. Hay nombres, fechas, amenazas, todo. Carmen respiró hondo. El alma le temblaba. ¿Y ahora? Tomás abrió su mochila, sacó la libreta y el grabador. Ahora voy a buscar a Ocaso, pero no lo haré a escondidas. Voy a ir directo con esto. Y si Ramiro me enfrenta, no me voy a callar. Tomás, ese hombre no tiene nada que perder. Es capaz de todo. Y yo no tengo miedo. No más. Carmen lo miró, y por un momento creyó ver a Julián de pie frente a ella. No era un niño, era un hombre decidido. Y por dentro se quebró un poco más. Entonces ve, pero regresa. Con él, con la verdad. Tomás asintió y salió rumbo al sur, donde el pasado lo esperaba y el futuro dependía de lo que estaba a punto de hacer. La mañana era distinta. El aire se sentía más tenso, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Tomás caminó por la plaza central con la mochila colgada al hombro y los pasos decididos. Sabía que lo miraban. Algunas vecinas dejaron de barrer para seguirlo con los ojos. Un hombre que salía del almacén murmuró algo al oído de otro. Nadie lo detuvo, pero todos sabían a dónde iba y con quién iba a hablar. La casa de Ramiro estaba al final del camino de tierra, detrás de un portón de hierro que rechinaba con el viento. Tomás lo empujó con ambas manos. Entró. El viejo estaba en el patio, afilando una herramienta como si no pasara nada. ¿Qué se te perdió ahora?, dijo sin levantar la vista. Ya sé lo que hiciste con mi papá, soltó Tomás sin rodeos. Ramiro paró el movimiento. Lo miró, despacio. ¿Ah, sí? ¿Y qué se supone que hice? Lo acusaste, lo amenazaste y lo empujaste a desaparecer. El viejo soltó una carcajada seca. ¿Y tú cómo sabes tanto? ¿Estuviste ahí? No, pero él sí dejó todo escrito. Tomás sacó la libreta, luego el grabador. Ramiro enmudeció un instante. Tengo tus palabras, tu voz, diciendo que volverías a quemar al caballo si era necesario. Ramiro se levantó. No tienes idea de lo que estás haciendo, muchacho. Claro que sí, estoy diciendo la verdad. Eres igualito a tu padre, dijo Ramiro caminando hacia él. Terco, soñador y bien bruto si crees que con eso me vas a tumbar. Tomás no se movió. No necesito tumbarte, solo necesito que la gente escuche. Ramiro se detuvo. Por primera vez, algo parecido al miedo pasó por su cara. Ya lo están haciendo, continuó Tomás. El pueblo sabe que algo pasó y ahora van a saber que tú estuviste detrás. ¿Y tú crees que te van a creer a ti? ¿A un niño con un cuadernito viejo? Tomás le sostuvo la mirada. No estoy solo. Don Lucho vio lo que pasó.
y está dispuesto a hablar. Eso lo descolocó. Ramiro apretó los labios, tragando veneno. Te metiste donde no te llaman, niño. Esto es entre hombres. No, esto es entre cobardes y la verdad. Ramiro dio un paso más, como si fuera a levantar la mano, pero se detuvo al oír algo. Gente, voces. Al otro lado del portón, vecinos comenzaban a juntarse. Carmen venía al frente, seria, firme. Detrás de ella, don Lucho. También estaba la señora del almacén, 2 peones jóvenes, un maestro de escuela. Tomás miró a Ramiro con fuego en los ojos. ¿Ahora sí quieres hablar? La plaza se llenó en pocas horas. Tomás, con la libreta en una mano y el grabador en la otra, habló frente a todos. No vengo a vengarme, vengo a decir lo que muchos callaron. Mi papá fue acusado de quemar el establo, pero él dejó pruebas, escribió todo. Sabía que lo estaban vigilando, que lo querían silenciar. La gente murmuraba, algunos asentían. Otros miraban a Ramiro, que se mantenía de brazos cruzados, como una estatua al borde de romperse. Don Lucho subió un escalón y alzó la voz. Yo trabajé con Julián. Vi cómo trataban a los caballos. Escuché a Ramiro decir que lo iba a echar, que lo iba a hundir si hablaba. Y esa noche, el fuego no lo empezó Julián. Carmen apenas podía contener las lágrimas. Ramiro soltó una carcajada cínica. ¿Y qué quieren ahora? ¿Que me arrodille? No, dijo Tomás con calma. Solo que devuelvas lo que no es tuyo, que digas dónde está Ocaso, y que dejes de esconderte detrás del miedo que sembraste. Un silencio absoluto cayó sobre todos. Ramiro escupió al suelo. Ese caballo no sirve, está viejo, lo tienes tú, lo pierdes tú. ¿Dónde está?, gritó alguien desde el fondo. Contesta, dijeron otros. El hombre, por primera vez, retrocedió y sin más opción, señaló el camino. Detrás del galpón, donde nadie va, amárrenlo si quieren, es suyo. Tomás corrió, cruzó el portón, bordeó el galpón oxidado y ahí estaba. Ocaso, amarrado con sogas, sucio, pero vivo, con la cabeza gacha, pero los ojos brillando, apenas lo vio. «Volviste», susurró Tomás, soltando las cuerdas con manos temblorosas. El caballo alzó la cabeza, apoyó el hocico en su pecho y el niño lo abrazó como si el mundo entero se estuviera reconstruyendo entre los dos. Detrás de él, la gente comenzó a llegar, a mirar, a entender. Y aunque todavía faltaba mucho por reparar, una cosa era clara. La verdad había salido, y ya no iba a volver a esconderse. La puerta del viejo granero crujió con un sonido oxidado. Tomás la empujó con fuerza, con medio pueblo detrás, conteniendo la respiración. Y ahí estaba, Ocaso, echado en el suelo de tierra húmeda, con las patas enredadas en sogas, el lomo lleno de heridas secas y los ojos igual que siempre, profundos, nobles, vivos. Tomás no dijo nada. Se lanzó de rodillas a su lado. Lo tocó con ambas manos, con desesperación y ternura al mismo tiempo. «Tranquilo, ya estoy aquí, te encontraron». El caballo resopló suavemente, como si también estuviera soltando el miedo que había cargado días enteros. Carmen llegó detrás, con los ojos aguados. Don Lucho entró sin decir palabra, seguido por el veterinario del pueblo, que apenas pudo contener su rabia al ver el estado del animal. «Esto es maltrato, y del peor», dijo, sacando su botiquín con manos firmes. Lo dejaron sin agua, sin comida, y con heridas sin curar. «Si no llegábamos hoy», no terminó la frase. Nadie lo necesitaba. Tomás acariciaba el cuello de Ocaso con una mano mientras con la otra limpiaba las lágrimas de su propia cara. No lloraba de tristeza, lloraba porque lo había encontrado, porque a pesar de todo, Ocaso seguía luchando, como su padre, como él. Afuera, el pueblo había dejado de murmurar. Ahora hablaban alto, gritaban: «Esto no puede quedar así, ese viejo se pasó de la raya. Miren cómo tenía al animal, como si fuera basura».
Las voces se cruzaban, se encendían, se alimentaban unas a otras. La rabia de años de silencios, de injusticias enterradas, de miedo disfrazado de respeto, explotaba en cada palabra. Don Ramiro, desde la puerta de su casa, los observaba en silencio. Ya no tenía esa mirada de piedra. Parecía más chico, más viejo, más solo. «Debería ir preso», gritó una mujer. «Eso fue crueldad. Hay leyes». Y si le hizo eso al caballo, imagínense lo que le hizo al papá del niño. El veterinario salió del granero con gesto serio. «Va a vivir», anunció, y la tensión se transformó en alivio. «Pero va a necesitar tiempo. Y cuidados». Tomás apareció justo detrás con la mirada firme. «Se va conmigo. Hoy. Ahora». Y nadie discutió. Horas después, Tomás caminaba por la calle principal del pueblo. A su lado, Ocaso, con pasos lentos pero firmes. Carmen los seguía en silencio, y tras ella, todo el pueblo. Era una procesión extraña. No había fiesta, ni música, pero cada paso resonaba como un acto de justicia, como una respuesta tardía pero firme. Ramiro no salió de su casa. No dijo nada. Solo miró por la ventana cómo el pueblo lo volteaba la espalda, cómo el silencio ya no le obedecía. Frente a la plaza, Tomás se detuvo. Subió al pequeño escenario donde hacían las fiestas patronales. Desde ahí habló. «No pedí todo esto. No quería ser el centro de nada. Solo quería la verdad. Por mi papá, por Ocaso, por mí». Respiró hondo. El pueblo guardó silencio. «Lo encontré herido, escondido, maltratado, igual que la historia de mi padre, igual que muchas verdades en este pueblo». Miró al cielo, luego al público. «No se trata solo de un caballo, se trata de lo que decidimos olvidar para no meternos en problemas. Pero hoy lo recordamos, y eso cambia todo». Un aplauso estalló. Primero tímido, luego fuerte, luego imparable. Esa noche Carmen se sentó junto a Tomás, frente al fogón. Ocaso dormía cerca, con una manta sobre el lomo y una herida limpia en la pata. «Tu papá estaría orgulloso», susurró. Tomás asintió. No respondió. Solo observó el fuego mientras el grabador que había dejado encendido repetía la voz de su padre desde la libreta. «Si algo me pasa, que sepan esto. No me fui por miedo, me fui por amor. Amor a mi hijo, a este caballo, a la verdad». Carmen cerró los ojos. «Tal vez ahora podamos empezar de nuevo». Tomás sonrió, cansado pero en paz. «Sí, abuela. Pero esta vez con todo sobre la mesa, sin esconder nada». Y en la penumbra del rancho, con el crepitar del fuego como único sonido, algo se cerró. No como un final definitivo, sino como una puerta que por fin se atrevía a abrirse para dejar entrar la luz. El pueblo ya no era el mismo. La voz de Tomás, la libreta de su padre, las pruebas de don Lucho y las heridas de Ocaso habían hecho lo que nadie había logrado en décadas: romper el miedo. Ahora era común ver vecinos hablando abiertamente del pasado. En las esquinas, en los pasillos del mercado, en la fila del pan, todos recordaban, señalaban, murmuraban en voz alta lo que antes solo se decía en susurros. Ramiro, encerrado en su casa, veía cómo todo lo que había construido con silencio y poder se le desmoronaba entre las manos. Un día llegó una carta al ayuntamiento. Un grupo de vecinos, liderados por Carmen y el maestro de la escuela, exigía una investigación formal sobre el caso de Julián. Las firmas eran muchas, más de las que nadie imaginaba. Ramiro no fue citado, no se presentó, simplemente empacó. Tomás lo vio salir, una maleta vieja, la escopeta al hombro y el sombrero tapándole el rostro. No saludó a nadie. Solo subió a su camioneta y se fue, dejando atrás una historia llena de humo, gritos y heridas. Carmen, al verlo desde la ventana, respiró hondo. Y así se van los cobardes, sin pedir perdón. Tomás no dijo nada, pero en su pecho algo se aflojó, como si el aire pesara menos. Una semana después,
El maestro organizó un acto escolar por el Día de la Memoria local. Nunca lo habían hecho antes. Esta vez, Tomás fue el primero en ser invitado a hablar. Se paró frente a los alumnos, los padres, los vecinos, con la misma libreta en la mano. Carmen estaba sentada en primera fila. Ocaso, a unos metros, pastando tranquilo bajo la sombra de un árbol. «Hoy quiero hablar de mi papá», dijo Tomás con voz firme. Durante años, su nombre estuvo manchado por un crimen que no cometió. No pudo defenderse. No tuvo voz, pero dejó esto, levantó la libreta. Y eso fue suficiente para que lo escuchen. Algunos asentían en silencio, otros lloraban. No hay justicia sin memoria, y no hay memoria si seguimos callando lo que duele. Hizo una pausa. Hoy, Julián Cárdenas deja de ser el que desapareció para volver a ser lo que siempre fue. Un hombre justo, un padre bueno y alguien que no se dejó doblar. El aplauso fue largo, emocionado, limpio. El maestro se acercó y, frente a todos, entregó a Tomás un certificado simbólico. Rehabilitación moral y social en memoria de Julián Cárdenas. Era solo un papel, pero para Tomás era justicia. Esa misma tarde, Tomás volvió al potrero. El viejo establo, ahora limpio y en pie, tenía una placa de madera que él mismo había tallado con ayuda de don Lucho. Aquí vivió la verdad, aquí empezó todo. Colgó una segunda placa dentro del establo, justo sobre el rincón donde Ocaso dormía. En memoria de Julián Cárdenas, domador de almas libres. Carmen lo acompañó. ¿Tú crees que él lo sabe?, preguntó ella tocando suavemente la madera. Estoy seguro. Tomás sonrió. Está en cada paso de Ocaso, en cada vez que me escuchas sin hablar, en cada noche que no me siento solo. Ella lo abrazó. No dijeron más. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Tomás salió a dar un paseo. Ocaso caminaba a su lado, ya sin heridas, más fuerte, más tranquilo. Cada paso parecía llevarlos a algo nuevo, algo que no dolía. Pasaron frente a la vieja casa de Ramiro, cerrada, abandonada, con el portón oxidado y las ventanas cubiertas de polvo. Tomás no se detuvo. Ya no tenía nada que buscar ahí. Miró el cielo limpio por primera vez en semanas y suspiró. Listo, papá. Lo logré. Ocaso resopló suave, como si respondiera, y en ese momento, sin darse cuenta, Tomás dejó de ser el niño del silencio. Ahora era un testigo, un puente entre lo que se fue y lo que viene. Y aunque la historia aún no terminaba, lo más importante ya estaba hecho. La verdad se había dicho, y nadie, jamás, volvería a callarla. El potrero que por años fue símbolo de abandono, silencio y miedo, cambió de rostro. Donde antes había maleza y cercos oxidados, ahora crecían flores silvestres, cercas nuevas y un cartel hecho a mano, pintado con letras grandes y coloridas. Refugio Ocaso, donde la segunda oportunidad empieza. Tomás clavó el último clavo del letrero bajo el sol de la mañana, con Carmen a su lado, sosteniendo la caja de herramientas. Detrás de ellos, una carretilla llena de rollos de heno, medicinas veterinarias y baldes de agua esperaban ser distribuidos. Nunca pensé que este lugar volvería a tener vida, murmuró Carmen, mirando alrededor con ojos llenos de nostalgia. Y nunca pensé que lo haría contigo, respondió Tomás con una sonrisa cálida. Era cierto. Lo que alguna vez fue solo un refugio secreto para él y Ocaso, ahora era un proyecto real, con propósito, con futuro. El establo viejo había sido restaurado por manos voluntarias. Las paredes ya no temblaban con el viento y el techo tenía tejas nuevas, donadas por la ferretería del pueblo. En un rincón del corral, un burro viejo masticaba pasto al lado de una oveja manca y dos perros con orejas caídas. Los primeros rescatados. La transformación del potrero no fue solo obra de Tomás y Carmen. Poco a poco, la comunidad entera comenzó a involucrarse. Doña Rosa, la panadera, donaba pan duro todos los lunes para los animales. El hijo del herrero trajo herramientas y clavos.
La maestra del colegio organizó una colecta de libros y materiales para crear un espacio educativo dentro del potrero para que los niños aprendan a cuidar desde pequeños. Incluso algunos de los que habían temido a Ramiro por años comenzaron a aparecer con cara de vergüenza, pero con las manos dispuestas a ayudar. «Esto es como sanar entre todos, ¿no?», dijo un día el carnicero dejando una bolsa con restos de carne para los perros. Tomás solo sonreía. La idea había sido suya, sí, pero el impacto era de todos. Cada ladrillo que colocaban, cada animal que salvaban, era una forma de decir, sí se puede cambiar la historia. Una tarde, mientras pintaban una nueva valla de madera, Carmen se detuvo, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y miró a Tomás. «¿Y tú qué piensas hacer después de todo esto?». Él se encogió de hombros. «Seguir, cuidar, quizá estudiar algo de veterinaria o escribir». «¿Escribir?», Tomás rió. «Papá lo hacía, y tú guardaste cada palabra. Quizá yo pueda dejar las mías también, para que otros no olviden». Carmen asintió conmovida. No respondió, solo lo abrazó por unos segundos, de esos que no necesitan explicarse. Y entonces, como si el destino lo hubiera planeado, apareció una niña con un gato en los brazos. «¿Aquí lo pueden cuidar? Lo encontré en el canal. Está flaco, pero es bueno». Tomás se acercó, lo revisó y sonrió. «Sí, aquí sí». La niña se fue feliz y el gato por primera vez en días ronroneó. Ocaso era la estrella silenciosa del refugio. No necesitaba hablar para enseñar. Los niños lo acariciaban con respeto. Los adultos lo miraban con admiración. Los que sabían la historia veían en él algo más que un caballo. Veían resistencia, memoria, nobleza. Tomás, cada mañana, le hablaba en voz baja. Le contaba los planes, los avances, los nuevos rescates. Ocaso lo escuchaba, como siempre lo había hecho. «Si no fuera por ti, esto no existiría», le dijo una noche mientras lo cepillaba bajo la luz tenue del corral. El caballo resopló suavemente y apoyó su frente contra la del muchacho. Esa era su forma de decir, «Estoy aquí, seguimos juntos». Y así, en el corazón de un pueblo que había callado demasiado, nació un lugar donde ya nadie tenía que esconder su historia. Un potrero donde los que habían sido olvidados ahora eran cuidados. Un niño que había empezado solo, ahora era líder de una comunidad que elegía sanar. Y un caballo herido que alguna vez fue símbolo de sufrimiento, ahora caminaba como emblema de libertad. A pesar de la paz que ahora se respiraba en el pueblo, Carmen aún tenía noches donde despertaba con el corazón agitado, como si algo se le metiera en el pecho y no la dejara soltar el aire. No era miedo, era memoria. Algunas veces soñaba con Julián de niño, otras con el incendio, aunque ella no estuvo ahí. El fuego se le metía en la cabeza como una culpa prestada, un remordimiento silencioso por no haber hecho más, por no haberlo defendido antes de que desapareciera. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, Tomás salió con una caja en las manos. «Mira lo que encontré en el fondo del ropero viejo». Carmen la miró con cierto recelo. «¿Y ahora qué sacaste?» «Cartas. De él. Dirigidas a ti». El silencio fue instantáneo. Carmen se acercó, dudando, como si ese cartón tuviera algo que pudiera romperla en pedazos. Tomás se las entregó sin hablar. Solo se quedó a su lado mientras ella leía. Eran cortas, escritas a mano, con esa letra firme y algo apretada de Julián. Había palabras de amor, de culpa, pero también una constante. «Confío en que algún día Tomás va a entender, que sabrá la verdad». Las lágrimas le cayeron sin ruido. «Nunca quise que lo odiaras», dijo Carmen sin levantar la vista. «Y terminé ocultándote tanto que casi lo logras». Tomás le tomó la mano. «No lo odio, ni a él ni a ti. Ya entendí que todos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y ese fue uno de esos momentos que no se olvidan. Un mini cierre, un respiro después de años de tensión».
Ese mismo día, Tomás fue al cerro detrás del potrero, escogió un claro entre los árboles donde el sol caía directo, cálido. Llevaba un cuaderno nuevo, una pala y una piedra grande envuelta en una manta. Cavó un hoyo pequeño, enterró ahí la libreta de Julián, las cartas, una herradura vieja de ocaso y un mechón de crin que había guardado desde que lo encontró herido. Después colocó la piedra encima, con una navaja talló: «Aquí descansan las palabras que cambiaron todo. Gracias, papá». Se sentó un rato, no lloró, no necesitaba. Ahí, en ese silencio lleno de viento y hojas, entendió algo que no había comprendido del todo, que el pasado nunca desaparece, pero sí puede sanar. Las semanas pasaron con calma. Tomás empezó a escribir en un cuaderno propio. No buscaba fama ni publicar nada. Solo necesitaba dejar las cosas por escrito como su papá, como si eso ordenara el mundo. En las tardes se sentaba bajo el mismo árbol donde una vez lloró por la desaparición de Ocaso y escribía lo que veía, lo que sentía, lo que recordaba. A veces Carmen se sentaba a su lado sin decir nada. Solo le alcanzaba una taza de mate, le ponía la mano en el hombro y se quedaba ahí. Ya no tenían que hablar tanto. El dolor compartido ya no era una carga, sino un lazo, y el silencio que antes los separaba, ahora los unía. Una noche de luna llena, Tomás caminó solo hasta el corral. Ocaso dormía tranquilo, pero al escucharlo se levantó y se acercó, lento, con esa elegancia silenciosa que nunca había perdido. «No sé si tú también piensas en él», le susurró mientras acariciaba su cuello, «pero a veces siento que estás más conectado con él que yo». Ocaso resopló. Tomás sonrió. «Gracias por no irte, por quedarte, aunque nadie más lo hizo». Caminó con él unos metros bajo la luz de la luna. Era un ritual que ya se les había hecho costumbre, como si cada noche le recordaran al mundo que, aunque las cosas se rompan, también pueden reconstruirse. Tomás ya no era ese niño que se escondía detrás de dibujos, ni el que lloraba en secreto. Ahora era parte de algo más grande, de una historia que había dolido, sí, pero que también había despertado algo en todos. Un eco que no se callaba, que se repetía con fuerza en cada acto de amor, en cada animal rescatado, en cada verdad dicha a tiempo. Y ese eco ya no venía del pasado, venía de él. El cielo tenía ese color que solo aparece después de una tormenta larga, cuando el mundo parece suspirar y todo se pinta de naranja y rojo suave. El potrero respiraba en paz, como si cada rincón hubiera sido lavado por el tiempo. Tomás estaba sentado en la cima de la loma que daba vista directa al potrero. A su lado, Ocaso, no amarrado, no vigilado, solo presente, libre. Ambos observaban el atardecer en silencio. «Nunca pensé que veríamos esto así», dijo Tomás en voz baja. «Sin miedo, sin correr, sin escondernos». El caballo movió las orejas, atento, como siempre. Tomás miró el horizonte. El sol bajaba despacio, sin prisa, como si supiera que no hacía falta correr, que lo importante ya estaba dicho. Ese silencio, ese momento exacto, no era vacío. Estaba lleno de lo que habían vivido. Y Tomás lo sabía. Había silencios que salvan y otros que matan. El de su padre, por ejemplo, había sido un escudo. El de Carmen, una prisión. El suyo, una herida que por fin había cicatrizado. Mientras el viento jugaba con los mechones de su cabello, Tomás pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en que encontró a Ocaso por primera vez. Todo lo que se había roto, todo lo que se había revelado, pero más que nada pensó en lo que había aprendido. «Hay verdades que duelen», dijo, hablándole al viento o tal vez a sí mismo. «Pero también hay mentiras que matan de a poco, como veneno lento». Recordó la libreta de su padre.
La forma en que cada palabra, cada anotación, cada advertencia escrita en esas páginas había tenido el poder de tumbar un muro de años, y cómo algo tan simple como escuchar, realmente escuchar, había abierto puertas que nadie se atrevía ni a mirar. «Tú y yo hicimos ruido, viejo», le dijo a Ocaso sonriendo, y ese ruido rompió más cadenas de las que imaginamos. El caballo giró apenas la cabeza, lo miró con esos ojos oscuros, profundos, y lo tocó con el hocico en el hombro. Tomás cerró los ojos, sintió. Ese gesto simple tenía más fuerza que 1000 palabras. Detrás de ellos, el potrero ya no era el mismo. Los niños corrían entre los corrales. Carmen conversaba con una pareja que quería adoptar una perra vieja. Don Lucho arreglaba un bebedero con una sonrisa tranquila, y un nuevo letrero, aún sin clavar, esperaba a la entrada. Refugio Ocaso, donde todo lo que fue olvidado vuelve a ser visto. Tomás se levantó despacio y caminó hacia el borde de la loma. Desde ahí veía todo, el pueblo, el camino, los árboles al fondo, y más allá, la historia que se había escrito con cicatrices, pero también con amor. «No sé si todo está perdonado», susurró, «pero sí sé que ya no se esconde». Y eso, entendió, era suficiente para empezar de nuevo. Cuando el sol tocó la línea del horizonte, todo se tiñó de cobre. Ocaso soltó un resoplido largo, como si también quisiera despedirse de la luz del día. Tomás lo miró y rió bajito. «Mira qué ironía. Tú, llamado Ocaso, siempre fuiste el comienzo de todo». El caballo dio un paso adelante, se quedó quieto, firme, mirando el atardecer como si supiera que ese momento cerraba algo más que el día. Tomás respiró profundo, sintió el pecho liviano, y por primera vez en años no deseó cambiar el pasado, porque gracias a él había encontrado su voz, y con esa voz ahora podía seguir. «Vamos a casa, compañero», y juntos bajaron la colina. Sin miedo, sin carga, con todo lo necesario para escribir lo que vendría después. A veces las verdades más profundas no se gritan, se susurran en el silencio de un establo, en la mirada de un animal herido, o en las palabras que alguien dejó escritas con el alma. Esta historia no fue solo sobre un niño, un caballo y un pasado que dolía, fue sobre el poder de enfrentar lo que otros prefieren callar. Porque cuando nos atrevemos a mirar de frente la memoria, dejamos de ser víctimas del olvido y empezamos a sanar. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo esto, ¿cuántos ocasos hay en tu vida esperando ser escuchados? ¿Cuántas verdades necesitan tu voz para salir a la luz? Si esta historia te tocó, si algo dentro de ti se movió, comenta abajo qué parte te conmovió más, o comparte tu propia historia. Quizás alguien necesite leerla. Dale me gusta si crees que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre vale la pena. Y comparte este video con alguien que también necesite recordar que los silencios pueden salvar o destruir. Súmate a esta comunidad de almas que sienten, recuerdan y no se rinden. Suscríbete al canal para recibir más historias como esta, porque tú mereces relatos que no solo entretienen, sino que te abrazan por dentro. Nos vemos en la próxima historia, donde la emoción siempre encuentra su camino.